Cordial saludo, estimado tutor y compañeros. A continuación daremos desarrollo a la adquisición y acondicionamiento de señales de 4 sensores para el proyecto Invernadero UNAT. A continuación encontramos el primer acondicionamiento de adquisición, en el cual la variable es la temperatura. Debemos controlar que si la temperatura sobrepasa los 20 grados se activa un extractor de calor. Entonces encontramos el primer transductor sensor que nos capta la variable física de temperatura con un LM35. La siguiente etapa es el acondicionamiento, en el cual se utilizó un amplificador de instrumentación para acondicionar la señal de salida del transductor o sensor. En este caso lo acondicionamos en un rango de voltaje 0 a 5 voltios, y luego viene nuestra etapa de filtrado, el filtrado pasabajas. Entonces la señal de salida que nos emite el amplificador de instrumentación AD620 por su pin número 6, que es la salida ya acondicionada, va al filtro pasabandas, y la salida del filtro pasabandas iría a nuestro conversor análogo digital integrado de nuestro microprocesador Atmega, que en este caso pues utiliza un Arduino Uno, a las entradas analógicas. Y cuando se cumple la condición de que la temperatura está por encima de 20 grados, automáticamente se tiene que activar el extractor de calor, y a su vez podemos visualizarlo en una pantalla LCD 4x20. El siguiente sensor es el sensor de luminosidad. En este caso utilicé un LDR. Se hizo el acondicionamiento del sensor mediante un puente de Whiston, y lo enviamos al amplificador de instrumentación AD620, el cual nos permite manejar un rango de 0 a 5, y luego iría a nuestro filtro pasabandas, y el filtro pasabandas iría a la entrada analógica 1, en donde se tiene pues integrado un conversor análogo digital para manejar un rango desde 0 a 1023 con esa resolución. Y cuando el sensor de luminosidad nos indique las condiciones, pues vamos a activar o se activa la polisombra, y lo podemos visualizar las variables en una LCD de 20x4. El siguiente sensor es el sensor de humedad. Se utilizó una sonda y se realizó el acondicionamiento mediante un puente de Whiston, y luego pasamos al amplificador de instrumentación AD620, y su salida iría al filtro pasabajas, y el filtro pasabajas iría a la entrada analógica 3, donde se tiene pues integrado el conversor análogo digital. Cuando se cumple la condición de humedad planteada, que en este caso sería que esté por debajo de 20%, se debe activar una válvula, y cuando esté por encima de 20% se debe cerrar. Lo podemos visualizar en nuestra pantalla LCD 4x20. Y por último encontramos nuestro sensor de nivel, que también fue acondicionado mediante un amplificador de instrumentación. Luego la siguiente etapa es la filtrado y un filtro pasabajas, y después de ello pues iremos a la entrada analógica 4, que nos indica que la señal que nos está enviando acondicionada de 0 a 5, vamos al conversor interno con el rango de 0 a 1023, y pues aquí realizamos internamente pues el código de programación con el microprocesador, en donde pues se da la condición de que si el nivel está por debajo de 75 y está por encima de 85, pues se active o se desactive una válvula. Eso lo podemos realizar con este módulo relets,
colocando los condicionales en la programación, y mediante el Arduino pues utilizamos las salidas digitales y alimentamos aquí una etapa de optoacopladores, y podemos manejar aquí potencia con los relevos, y podríamos visualizar digamos que todas estas variables directamente acá en nuestra pantalla LCD 4x20. Adicional, también pues encontramos nuestra fuente de voltaje, es una fuente dual más 12 menos 12, y así podemos concluir pues lo que fue el acondicionamiento, la adquisición, la conversión análogo digital, la visualización y la etapa de potencia. Bueno, aquí podemos ver el sensor de nivel, que en este momento pues lo tengo tapado para el 100%, el sensor de humedad, el sensor de luminosidad, el sensor de temperatura, un LM35. Acá encontramos todo lo que es la adquisición de la señal, el acondicionamiento, el filtrado para cada uno de los diferentes sensores. Aquí encontramos la adquisición de datos. Aquí pues encontramos el tema del conversor análogo y digital, que lo llevo internamente, la etapa de potencia, donde podemos visualizar los estados de las salidas para los diferentes actores, y una LCD donde podemos visualizar las variables que se están midiendo. Entonces encontramos temperatura, humedad, luminosidad y nivel. Entonces aquí encontramos 4 salidas. La primera salida significa que el extractor de calor está activado porque la temperatura está mayor a 20 grados. El segundo nos indica la humedad, que la humedad está por debajo del 20%, que se tiene que activar para que se active la válvula de riego. La tercera es la luminosidad, la que nos indica que si está por debajo del 40%, se tiene que activar. Si está por encima del 40%, se tiene que activar la polisombra. Y encontramos la última salida, que es la de nivel, que nos indica que si está por debajo del 85%, se tiene que activar una válvula para llenar el tanque. Entonces, en este momento pues vamos a probar el nivel. Encontramos acá que el nivel está en 100%, porque en este momento yo lo estoy simulando acá con los dedos. Cuando yo levante acá, él va a empezar a variar, como podemos observar, y acá llegó a por debajo 85%. Por eso se ha activado, el nivel se activó, indicándonos acá con este LED, y se activó la válvula para el llenado. Entonces, cuando llega el nivel a su 100%, volvemos acá, y acá se apaga la válvula de llenado porque ya llegó a su 100%. Entonces nuevamente voy a alejarme, y en este momento el nivel está bajo. Entonces en este momento está activado. El siguiente sensor es el sensor de luminosidad, que sería en este caso este. Entonces en este momento la luminosidad está en un 25%. Cuando la luminosidad está en 25%, entonces no se activa la polisombra, que sería este estado. Aquí lo vamos a empezar a ver. Entonces voy a colocar un poco más de luz a la fotocelda, y en este momento la iluminación ha aumentado a 44%, por eso se ha activado la polisombra. Cuando yo pongo acá el dedo, lo que hago es bajar la luminosidad a 0%, y por eso se desactiva la polisombra. Cuando le doy más luz, o le está llegando la luz al invernadero, se aumenta la polisombra. El siguiente sensor es el sensor de humedad. Entonces el sensor de humedad en este momento nos está diciendo que hay un 0% de humedad.
porque no he detectado humedad dentro del suelo. Entonces vamos a simularlo acá con agua. Y la humedad está activando la válvula de riego hasta que el sensor detecte humedad. Entonces acá vemos cómo está subiendo el nivel. Entonces nos dice que tenemos un 87% de humedad y se ha desactivado la válvula de riego. Acá vemos las salidas y N2, que es la de humedad, se ha desactivado. Y por último encontramos el sensor de temperatura. Entonces la temperatura en este momento está en unos 20 grados. Cuando suba la temperatura a unos 22 grados se tiene que activar el extractor, que es la salida IN1. Entonces vamos a colocar acá para calentar un poco el sensor y poderlo simular. Entonces en este momento la temperatura subió a 23 grados y por eso se activó el extractor de calor. Entonces esperemos a que la temperatura se regule nuevamente y se tiene que apagar cuando está por debajo de 20 grados. Con esto concluimos la medición de todas las variables del invernadero del proyecto UNAT. Muchas gracias. Dando continuación para la ejecución de cada uno de los actuadores, encontramos que este es el actuador, un servomotor para la polisombra. Encontramos un extractor de calor para cuando aumenta la temperatura y encontramos el sistema de bombeo para el sistema de riego, y adicional encontramos toda la etapa de potencia e indicadores para cada uno de estos actuadores. Dentro de los sensores que utilizamos fue el LM35 para la traducción de la variable de temperatura, el sensor fotorresistencia GL55 para la luminosidad. Aquí encontramos el sensor de nivel y el sensor de humedad. Entonces inicialmente encontramos las variables de temperatura en 18 grados, la humedad en 66%, la luminosidad en 66% y el nivel en 92%. Entonces en este caso nos está indicando 92% porque el vaso se encuentra lleno. Entonces vamos a correrlo para mirar que el nivel ha disminuido. ¿Y qué ha pasado? El nivel se encuentra disminuyendo hasta llegar prácticamente a cero y se va a activar la salida que nos activa la válvula. Entonces aquí encontramos IN4, que es la válvula de activación para la apertura que le llegue agua nuevamente al tanque. Entonces vamos a colocar el tanque nuevamente para que el nivel empiece a subir nuevamente. Entonces vemos que el nivel se está subiendo, llegó a un 94% y encontramos que la luz indicadora se ha desconectado, al igual que la salida del actuador. También encontramos el sensor de temperatura, que en este caso nos subió a 21 grados y por eso se ha activado el extractor de calor. Y acá lo podemos visualizar con este indicador luminoso y la etapa de potencia con IN1, que es la que controla el motoventilador. En este caso está funcionando. Esperemos que se estabilice la temperatura. Ya se estabilizó, se apagó el motor porque está por debajo de 20 grados. Se apagó el indicador y se apagó el actuador. En este caso la humedad está en 67%. Por tal motivo no se ha encendido la motobomba y el sistema de riego. Entonces vamos a sacarla acá porque el cultivo tiene temperatura. Entonces vamos a empezar a visualizar que el nivel de humedad empezó a disminuir. Cuando baje por el 20% vemos que se ha activado la motobomba, el sistema de riego, se ha activado el indicador que nos indica que la humedad está por debajo del 20% y el actuador está activo.
Entonces vamos nuevamente acá porque el cultivo está con humedad para que empiece a subir. Ya ha superado hasta que se estabilice, ha superado 68% y se ha desactivado tanto el indicador como el actuador. Y por último encontramos la polisombra. Entonces en este caso la luminosidad está en 66%. Cuando está por encima de 40 está activa la polisombra, acá lo podemos ver. Entonces cuando tapamos acá la luminosidad tiene que disminuir y ya se ha activado la polisombra porque está por debajo del 40%. Vamos a activar nuevamente la luz y vemos que la polisombra se activó. Se activó el indicador luminoso y se activó la salida que es IN3. Con esto concluimos el desarrollo de la etapa final con la implementación de cada uno de los adaptadores para la lectura de los sensores. Muchas gracias.